Mi hijo y su esposa comenzaron una pelea en la cena de Navidad por cuarto año seguido. Yo apagué las luces y partí sola en un jet a Cancún. Pero lo que encontré allí cambió todo para siempre. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. El aroma de canela y naranja se extendía por toda mi casa en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. Llevaba 3 días preparando la cena de Nochebuena. Mis manos arrugadas, de 64 años, habían pelado cada papa, dorado cada nuez para el relleno del pavo, preparado el ponche navideño con la receta que mi madre me enseñó hace 40 años. La mesa estaba puesta con la vajilla de talavera que heredé de mi abuela Esperanza, esa que brillaba bajo la luz cálida del comedor, esperando crear recuerdos que jamás llegarían. Mi hijo Diego, de 33 años, llegó a las 8 en punto con su esposa Lucía. Él traía esa sonrisa forzada que había perfeccionado en los últimos 4 años, la misma que usaba cuando me visitaba por obligación más que por cariño. Lucía, con su vestido negro ajustado y sus tacones que repiqueteaban contra el piso de madera como pequeñas puñaladas, ni siquiera me saludó. Solo murmuró un «buenas noches» mientras revisaba su celular. «Mamá, la casa huele delicioso», dijo Diego, pero sus ojos ya estaban en otra parte, esquivando mi mirada como había aprendido a hacer también. Me abrazó por 3 segundos exactos. Ese abrazo mecánico que duele más que el rechazo directo. Yo llevaba mi vestido azul marino, el mismo que me ponía cada Nochebuena desde hace 10 años. No porque no tuviera otros, sino porque Diego una vez me dijo que ese color me hacía ver elegante como una señora de sociedad. Esas palabras habían sido mi tesoro durante una década, y ahora se sentían como cristales rotos en mi pecho. La cena comenzó en silencio. Lucía empujaba la comida en su plato como si fuera veneno, mientras Diego bebía vino más rápido de lo normal. Yo sonreía. Preguntaba sobre el trabajo, sobre sus planes, tratando desesperadamente de llenar el vacío que se hacía más denso con cada minuto que pasaba. «¿Cómo está el proyecto de la constructora?», le pregunté a Diego, sabiendo que dirigía una empresa pequeña de construcción. «Bien, mamá». «Como siempre», respondió sin levantar la vista del plato. Lucía resopló. «Bien. Si por bien entiendes que llevamos 3 meses sin cerrar un contrato importante». «Lucía, no aquí», murmuró Diego. «¿No aquí qué? ¿No aquí la verdad? Tu mamá tiene derecho a saber que su hijo perfecto no es tan perfecto», replicó ella, cortando agresivamente un pedazo de pavo. Sentí cómo se me encogía el estómago. Era la 4ª Navidad consecutiva donde ellos convertían mi mesa en un campo de batalla. Cada año prometía que sería diferente. Cada año volvía a ser la misma pesadilla disfrazada de cena familiar. ¿Podríamos hablar de algo más agradable?», susurré, mi voz temblando ligeramente. Lucía me miró con esos ojos verdes que una vez me parecieron hermosos y ahora me cortaban como cuchillos. «¿Sabes qué, Clara? Es increíble cómo siempre quieres barrer todo bajo la alfombra, igual que tu hijo. Déjala en paz», dijo Diego, pero sin convicción, como quien defiende algo en lo que ya no cree. «¿Dejarla en paz? Ella es parte del problema. Siempre lo ha sido, ¿verdad, Clara? Siempre protegiéndolo, siempre justificándolo, nunca dejándolo crecer como hombre». Las palabras me atravesaron como balas. Me quedé inmóvil, sosteniendo el tenedor en el aire, mientras sentía cómo mis 44 años de sacrificios maternos se evaporaban en esa acusación cruel e injusta. Diego se levantó bruscamente. «Ya estuvo bueno. Nos vamos». «Perfecto», gritó Lucía, aventando su servilleta sobre la mesa. «Otra vez huyendo, como siempre, como cuando no pudiste defender nuestro matrimonio, como cuando no pudiste conseguir el contrato con los Hernández, como cuando...» «¡Cállate!». El grito de Diego resonó por toda la casa, haciendo temblar los vidrios de las ventanas. Nunca lo había escuchado gritar así, ni cuando era adolescente, ni cuando discutíamos sobre sus calificaciones o sus novias. Este grito tenía algo diferente, algo roto, algo que me llegó directo al alma. Lucía se quedó callada por un momento.
pero sus ojos brillaron con una mezcla de satisfacción y desprecio. Ahí está el verdadero Diego, el que grita porque no sabe ser hombre. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, porque eso se había ido rompiendo lentamente durante años. Fue algo más profundo, más esencial. Fue mi esperanza. Me levanté lentamente, mis piernas temblando como las de una anciana, aunque me sentía infinitamente más vieja que mis 64 años. Caminé hacia el interruptor de la luz del comedor, mis pasos resonando como los latidos de un corazón que se detiene. «¿Qué haces, mamá?», preguntó Diego, con una voz que por primera vez en años sonaba preocupada. No respondí, solo apagué la luz. La casa quedó en penumbra, iluminada únicamente por las luces parpadeantes del árbol de Navidad que había decorado con tanto amor una semana antes. En esa oscuridad, finalmente pude ver con claridad. Ya no tenía familia. Tenía visitas crueles que venían una vez al año a destruir mi paz. Sin decir una palabra, subí las escaleras hacia mi recámara. Detrás de mí, escuché sus voces confundidas, preguntándose qué estaba pasando, pero sus palabras se desvanecían como ecos de una vida que ya no me pertenecía. En mi cuarto, saqué la maleta pequeña del closet, esa que usaba para los viajes de fin de semana que ya no hacía desde que enviudé. Metí ropa para 3 días, mi pasaporte y el sobre con los ahorros que guardaba para emergencias. Esta, definitivamente, era una emergencia. 44 años criando a ese hijo sola. 44 años de sacrificios, de noches sin dormir, de trabajar doble turno como enfermera para darle todo lo que necesitaba. Y ahora, después de todo eso, permitía que su esposa me humillara en mi propia mesa, el día más sagrado del año. Llamé un taxi. Busqué en Google, vuelos última hora Ciudad de México a Cancún. Había uno. Salía en 4 horas. Por primera vez en décadas, iba a hacer algo completamente para mí. En el taxi camino al aeropuerto, mientras las luces de la Ciudad de México se difuminaban por la ventana empañada por mis lágrimas, comencé a recordar todo lo que había dado por ese hijo que ahora permitía que me pisotearan como si fuera una extraña. Diego nació un martes lluvioso de octubre de 1991. Su padre, Roberto, se fue cuando mi niño tenía apenas 6 años, llevándose nuestros ahorros y dejándome una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo con esta responsabilidad. Clara, eres más fuerte que yo. Cuídalo bien. 20 pesos en la cartera, un bebé que criar y un corazón hecho pedazos. Esa fue mi herencia. Trabajé turnos dobles en el Hospital General como enfermera durante 17 años. Llegaba a casa a las 11 de la noche, después de 16 horas seguidas cuidando enfermos, y aún tenía que ayudar a Diego con la tarea, prepararle el almuerzo para el día siguiente, lavarle el uniforme escolar a mano porque no teníamos lavadora. Mis manos se agrietaron de tanto jabón y agua fría, pero su ropa siempre estaba impecable. Recuerdo vívidamente el día que Diego cumplió 12 años. Había visto una bicicleta roja en la tienda de don Armando, cerca del mercado de Medellín. Costaba 3,000 pesos, exactamente lo que yo ganaba en un mes trabajando fines de semana extras. Me quedé parada frente a ese escaparate durante media hora, imaginando su cara de felicidad. Ese día decidí que no importaba si comíamos frijoles y tortillas durante 2 meses seguidos. Trabajé turnos de Nochebuena, Año Nuevo, Día de las Madres. Nunca pude decir que no cuando me pedían cubrir a alguna compañera porque necesitaba cada peso extra. Diego desayunaba solo antes de irse a la escuela, cenaba solo esperándome hasta que llegara del hospital. Hacía su tarea en la mesa de la cocina bajo la luz amarillenta del foco, que nunca alcancé a cambiar por uno mejor. «Mamá, ¿por qué nunca vienes a las juntas de la escuela como las otras mamás?», me preguntó una vez. Tenía como 14 años. Estaba sentado en su cama, con los ojos rojos de llorar. Acababa de llegar del hospital después de un turno de 24 horas, y mis piernas apenas me sostenían. «Hijo, mañana hablo con la maestra, ¿sí? Es que mamá tiene que trabajar para que no nos falte nada. Pero es que todos los papás estaban ahí, y yo era el único que estaba solo. Esa noche no pude dormir.
Al día siguiente pedí mi primer día libre en 6 meses para ir a hablar con su maestra. La señorita Rodríguez me recibió con una sonrisa comprensiva. Diego es un niño muy inteligente, señora Clara, pero noto que está triste, como si le faltara algo. ¿Le faltaba algo? Yo le había dado todo: mi juventud, mi salud, mis sueños. Había rechazado 3 propuestas de matrimonio de hombres buenos porque pensé que Diego necesitaba toda mi atención. Había dejado pasar la oportunidad de estudiar para ser doctora porque no podía pagar la universidad y criar un hijo al mismo tiempo. Cuando Diego cumplió 18 años, conseguí un préstamo para pagarle la carrera de ingeniería civil en la UNAM. 5 años de pagos que se llevaban la mitad de mi sueldo cada mes. 5 años comiendo quesadillas de papa y frijoles mientras él estudiaba. Iba a fiestas, tenía novia. Nunca se quejó de nada porque yo nunca dejé que le faltara nada. El día de su graduación, me puse el vestido verde que había comprado para la boda de mi hermana 10 años antes. Era lo único elegante que tenía. Diego se veía guapísimo con su birrete y toga, sonriendo junto a sus compañeros de clase. Cuando le entregaron su título, me gritó desde el estrado: «Mamá, lo logramos. Lo logramos». Esas palabras fueron el regalo más hermoso que había recibido en mi vida. Pero algo cambió después de eso. Diego consiguió trabajo en una constructora, ganaba bien. Se mudó a un departamento en la colonia Condesa. Sus visitas se volvieron esporádicas, nuestras conversaciones telefónicas más cortas. «Estoy muy ocupado, ma. Te llamo luego». Se había convertido en su frase favorita. Conoció a Lucía en una fiesta de la empresa. Una chica bonita, de familia acomodada, con estudios en universidad privada. La primera vez que la trajo a casa, ella miró mis muebles viejos, mi televisión de 20 pulgadas, mis cortinas remendadas, con una expresión que no pude descifrar entonces, pero que ahora entendía perfectamente. Lástima mezclada con desprecio. «Tu mamá es muy hogareña», le dijo a Diego esa noche, pensando que yo no podía escucharlos desde la cocina. «Sí, siempre ha sido muy tradicional», respondió mi hijo. «¿Tradicional?» ¿Así describía él los 17 años que pasé trabajando como burro para darle una vida digna? Cuando se comprometieron, Diego me pidió dinero para el anillo. «Es que quiero darle algo especial, ma. Tú entiendes». Le presté mis ahorros, 30,000 pesos que había juntado durante 3 años, guardando cada moneda que sobraba después de pagar la luz, el gas, la comida. 30,000 pesos que nunca me devolvió. Para la boda, yo quería usar un vestido rosa que había visto en el centro, en una tienda cerca de la catedral. Costaba 2,000 pesos. No era caro, pero tampoco era barato para mi jubilación de enfermera. Cuando se lo comenté a Diego, él frunció el ceño. «Ay, ma, ¿no tienes algo que ya tengas? Es que con todos los gastos de la boda». Me puse el mismo vestido verde de su graduación. En las fotos, se nota que estaba descolorido, que le faltaba un botón que tuve que coser con hilo de color diferente. Pero sonreí para las cámaras, bailé en la recepción, brindé por su felicidad. Después de la boda, las visitas se redujeron a días festivos obligatorios. Cumpleaños, Día de las Madres, Navidad. Llegaba con prisa, se iba con prisa. Lucía siempre encontraba alguna excusa para no venir. Dolor de cabeza, trabajo extra, compromisos sociales. Cuando me enfermé de la columna hace 2 años y tuvieron que operarme, pasé una semana en el hospital. Diego vino a visitarme una vez, por 15 minutos, entre una junta y otra. Lucía nunca apareció. «¿Necesitas algo, ma?», me preguntó parado junto a la cama, revisando su teléfono. «Solo que estés aquí un ratito más», le dije, estirando mi mano hacia él. «Ay, ma, ya sabes que tengo mucho trabajo. Pero ya estás bien, ¿no? La doctora dice que te recuperarás rápido». Se fue antes de que terminara de visitarme. Yo me quedé llorando en silencio, viendo las otras camas donde otros hijos sí se quedaban toda la tarde con sus madres enfermas, donde las nueras llevaban flores y preguntaban qué necesitaban. Mi vecina, la señora Esperanza, fue quien me cuidó cuando salí del hospital. Ella, que apenas me conocía, me llevaba caldo de pollo todos los días, me ayudaba a bañarme. Se quedaba conmigo en las noches cuando el dolor era tan fuerte que no podía dormir. «¿Dónde está tu hijo?», me preguntó una tarde.
Trabajando, mentí. Siempre ha sido muy trabajador, pero la verdad era que Diego había encontrado formas muy creativas de evitar cuidarme. Llamaba por teléfono en lugar de venir. Mandaba dinero para que contratara ayuda en lugar de ayudarme él. Me enviaba arreglos florales desde la florería en lugar de traérmelos personalmente. El taxi se detuvo en un semáforo en rojo sobre Reforma. El conductor, un señor mayor con bigote canoso, me miró por el retrovisor. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Necesita que paremos en algún lado? Me di cuenta de que había estado sollozando sin darme cuenta, que mis mejillas estaban empapadas. No, señor. Vamos al aeropuerto. Tengo un vuelo que tomar. ¿Viaje de placer? Por primera vez en 4 décadas, la respuesta era sí. Sí, dije, sorprendiéndome a mí misma. Por primera vez en mi vida, sí. Al tercer día en Playa del Carmen, mientras desayunaba en la terraza del hotel viendo cómo las gaviotas peleaban por los restos de pan que les arrojaban los turistas, tomé una decisión que cambiaría todo. Encendí mi teléfono. Tenía 43 llamadas perdidas de Diego, 18 mensajes de WhatsApp, y para mi sorpresa, 5 llamadas de un número que no reconocía. Los mensajes de Diego habían evolucionado de la preocupación al enojo, del enojo a la desesperación. «Ma, ya es el tercer día. Esto no es normal. ¿Dónde chingados estás? Estoy preocupadísimo. Fui a tu casa, no hay nadie. Los vecinos no saben nada. Ma, ya no es gracioso. Contéstame. Lucía dice que a lo mejor te dio algo en el cerebro. ¿Necesitas ayuda médica? ¿Algo en el cerebro? ¿Por irme de vacaciones? ¿Por tomarme 3 días para mí misma después de décadas de estar disponible 24 horas al día? Pero lo que realmente me destrozó fueron los mensajes siguientes. Diego había contactado a toda la familia, contándoles su versión de los hechos. Mi hermana Carmen me había escrito: «Clara, ¿qué te pasa? Diego dice que te fuiste sin avisar en Navidad. Eso no se hace. Mi cuñada Rosa. Estamos todos preocupados. Los hijos necesitan a sus madres, especialmente en estas fechas. Incluso mi vecina, la señora Esperanza. Su hijo vino a preguntarme si la había visto. Se ve muy angustiado, señora Clara». ¿Cómo todos habían sido movilizados para encontrar a la madre irresponsable que había osado desaparecer en Navidad? Nadie preguntaba por qué me había ido. Todos asumían que estaba mal de la cabeza, que había tenido algún tipo de crisis nerviosa, que necesitaba ser rescatada de mi propia locura temporal. ¿Cuándo había pasado de ser una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones a ser una anciana senil que necesitaba supervisión constante? ¿Cuándo había perdido el derecho a moverme libremente sin reportarle a nadie? El número desconocido era de mi prima Elena en Mérida, con quien había perdido contacto hace años. «¿Clara?», habló Diego. «Dice que desapareciste. ¿Estás bien?» «Estoy perfectamente bien, Elena. Estoy en Cancún, de vacaciones». «¿De vacaciones? Ay, prima, qué susto me diste». Diego sonaba como si fueras una paciente de Alzheimer perdida en la calle. «Ese es el problema, Elena. Todos me ven como una anciana incapaz, no como una mujer que decidió tomarse unos días para ella misma». «¿Y por qué te fuiste así, sin avisar?». La pregunta me molestó. Incluso Elena, que había sido mi cómplice en travesuras cuando éramos niñas, ahora también cuestionaba mi derecho a la espontaneidad. «Porque tengo 64 años, Elena. Porque soy dueña de mi tiempo y de mis decisiones. Porque no tengo que pedirle permiso a nadie para moverme». «Pero, Clara, ¿pero qué? ¿Cuántas veces Diego se ha ido de viaje sin avisarme? ¿Cuántas veces ha cancelado planes conmigo a último minuto? Pero cuando yo tomo una decisión espontánea, soy la loca de la familia». Elena se quedó callada por un momento. «Tienes razón. No había pensado en eso. Nadie lo piensa, Elena, porque las madres no tenemos derecho a ser impredecibles, a tener crisis, a necesitar espacio. Se supone que somos rocas inamovibles, siempre en el mismo lugar, siempre disponibles». Esa tarde decidí caminar por el centro de Playa del Carmen. En una farmacia, compré una libreta y un bolígrafo. Me senté en un parque pequeño cerca de la iglesia local y comencé a escribir una lista de todas las humillaciones, grandes y pequeñas, que había aguantado en los últimos años. La vez que Diego canceló mi cumpleaños porque Lucía tenía un evento importante con sus amigas.
La vez que Lucía dijo, delante de todos en una reunión familiar, que mi sofá viejo hacía ver pobre a toda la casa. La vez que Diego me dijo que no podía acompañarme al médico porque tenía que llevar a Lucía al spa. La vez que llegué con fiebre a una cena familiar y Lucía comentó que siempre estaba enferma para llamar la atención. La vez que gasté mis ahorros en el regalo de boda de una amiga de Lucía y ella ni siquiera me agradeció. Escribí durante 3 horas, 12 páginas de letra pequeña, 12 páginas de desprecios que había ido guardando en el corazón como quien colecciona pequeñas dagas. Al leer la lista completa, me di cuenta de algo terrible. No era solo que Diego y Lucía me trataran mal, era que yo había permitido cada una de esas humillaciones. Había sonreído, había dicho, no te preocupes. Había justificado cada agravio con, es que están estresados, es que son jóvenes, es que así son las cosas ahora. Me había convertido en cómplice de mi propia invisibilidad. Esa noche, mientras cenaba tacos de pescado en un puesto callejero frente al mar, la primera vez en años que comía en la calle sin preocuparme por mi digestión o por el qué dirán, marqué el número de Diego. Ma, gracias a Dios. ¿Dónde estás? En Cancún. ¿En Cancún? ¿Qué haces en Cancún? Vacaciones. ¿Vacaciones? Ma, estás mal de la cabeza. ¿Vacaciones en Navidad? ¿Sin avisar? Diego, ¿cuántas veces tú te has ido de vacaciones sin preguntarme cómo estoy? Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque yo soy joven, porque tengo mi vida, porque soy tu madre. Y las madres no tienen vida propia, ¿verdad? Silencio del otro lado. Ma, no es eso. Es que nos asustaste. Te asusté por cuidar de mí misma. ¿Te asusté por hacer algo que me hiciera feliz? Es que desapareciste. No desaparecí, Diego. Me fui. Como una mujer adulta que toma decisiones sobre su propia vida. Pero, ¿sabes qué me asusta a mí, Diego? Que tengas 33 años y pienses que necesitas saber dónde está tu madre las 24 horas del día. No es eso. Entonces, ¿qué es? Porque durante 4 años, yo he estado disponible para ustedes siempre. Siempre. Y la primera vez que no estoy disponible, se arma el drama familiar. Lo escuché suspirar. ¿Cuándo vas a regresar? Cuando yo quiera regresar. Ma, por favor no seas así. Así como, Diego. Así como una mujer que se valora a sí misma. Así como una persona que toma decisiones sobre su propia vida. Lucía dice que estás pasando por una crisis. Lucía tiene razón. Estoy pasando por una crisis. Por fin me di cuenta de que he estado viviendo como una sombra de mí misma durante años. No entiendo. Lo sé, Diego. Y eso es parte del problema. Colgué el teléfono con las manos temblando, pero no de miedo. De liberación. Por primera vez en décadas, había colgado sin pedir perdón, sin suavizar mis palabras para que él se sintiera más cómodo, sin prometerle que todo iba a estar bien. Esa noche dormí 10 horas seguidas, sin despertarme preocupándome por Diego, sin revisar mi teléfono, sin pensar en todo lo que tenía que resolver al día siguiente. Por primera vez en 40 años, dormí como Clara, no como la madre de Diego. Y Clara dormía muy bien cuando finalmente se daba permiso de existir. Al cuarto día en Playa del Carmen, desperté con una sensación extraña en el pecho. No era ansiedad, no era culpa, no era el peso familiar de las responsabilidades pendientes. Era algo que tardé varios minutos en reconocer. Era paz. Hacía tanto tiempo que no la sentía que ya ni la recordaba. Mi teléfono tenía 37 llamadas perdidas. Ya no solo de Diego. Ahora toda la familia había sido movilizada en mi búsqueda. Mi hermana Carmen, mi cuñada Rosa, hasta mi tía Guadalupe de Puebla, que tenía 80 años y apenas sabía usar el teléfono. Pero lo que más me impactó fue encontrar 5 mensajes de audio de Lucía. Su voz había perdido esa arrogancia que la caracterizaba. Ahora sonaba nerviosa, casi suplicante. Clara, soy Lucía. Diego está como loco. No ha dormido, no ha comido bien. Por favor, llámanos, aunque sea para decirnos que estás bien. El segundo mensaje era más largo. Clara, sé que las cosas entre nosotras no han estado bien. Sé que he dicho cosas hirientes. Pero, por favor, regresa. Diego te necesita. ¿Diego me necesitaba?
Después de 4 años de hacerme sentir como un estorbo, ¿ahora me necesitaba? El tercer mensaje me dejó helada. Clara, fui a tu casa con Diego. Vimos que sacaste ropa, que llevaste tu pasaporte. También vimos que vaciaste tu cuenta de ahorros. Diego piensa que a lo mejor no vas a regresar nunca. Está hablando de contratar un detective privado. ¿Un detective privado? ¿Para encontrar a una mujer de 64 años que se había ido de vacaciones? ¿Cuándo había pasado de ser una molestia a ser una criminal fugitiva? El cuarto mensaje era más personal. Clara, yo nunca tuve una relación cercana con mi suegra. Mi mamá y mi suegra se odiaban. Pensé que así tenían que ser las cosas. Pensé que era normal que las suegras y las nueras no se llevaran bien. Y el quinto mensaje me rompió el corazón de una manera que no esperaba. Clara, Diego me contó cosas que yo no sabía. Que trabajaste doble turno durante años para pagarle los estudios. Que vendiste tus joyas para ayudarle con el enganche de su primer carro. Que cuando él estaba pequeño, tú comías frijoles para que a él no le faltara carne. No sabía nada de eso. Él nunca me lo había contado. Me quedé sentada en la orilla de la cama, sosteniendo el teléfono con las manos temblorosas. Lucía acababa de decirme en 5 minutos más cosas bonitas sobre mí que en 4 años de conocernos. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que Diego nunca le había contado a su esposa los sacrificios que yo había hecho por él. Para Diego, mi amor había sido tan natural, tan dado por hecho, que ni siquiera lo consideraba digno de mención. Decidí llamar a Carmen, mi hermana menor, antes de que ella también contratara detectives o pusiera mi foto en los cartones de leche. Clara, Dios mío, ¿dónde estás? Diego nos tiene locos a todos. Estoy en Cancún, Carmen. De vacaciones. ¿De vacaciones? ¿En Navidad? ¿Sola? Sí, sola. Y es maravilloso. Pero Clara, eso no es normal. Las mujeres de nuestra edad no se van solas a ningún lado. ¿Por qué no, Carmen? ¿Por qué no? Porque es peligroso. Porque ¿qué van a pensar? Porque tenemos responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tengo yo, Carmen? Mis hijos están grandes, no tengo esposo, no tengo empleo. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Pues estar disponible para la familia. Ah, estar disponible, como un mueble. No digas eso. ¿Tú cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti, Carmen? Yo, pues, siempre estoy haciendo cosas para mí. ¿Cómo qué? Silencio. Carmen, dime una cosa que hayas hecho en el último año que fuera solo para ti, que no fuera para tu esposo, para tus hijos, para tus nietos, para la casa. Pues, me corté el cabello. ¿Te lo cortaste como tú querías o como le gusta a Raúl? Más silencio. Carmen, llevamos 40 años viviendo para otros. ¿No te parece que ya es hora de vivir para nosotras? Clara, me estás asustando. No hablas como tú. Tienes razón. No hablo como la Clara que conoces. Hablo como la Clara que siempre existió pero que mantuvo callada durante décadas. Después de colgar con Carmen, decidí hacer algo que jamás había hecho en mi vida. Fui sola a un centro comercial y me compré ropa que me gustara a mí. No ropa práctica, no ropa que fuera apropiada para mi edad, no ropa que fuera del agrado de otros. Me compré un vestido rojo, rojo brillante, que me llegaba a las rodillas, que mostraba mis brazos que aunque tenían 64 años, seguían siendo mis brazos. Me compré sandalias doradas, aretes largos que tintineaban cuando caminaba, un labial del mismo tono del vestido. La vendedora, una chica de unos 20 años, me sonrió cuando me vio salir del probador. Se ve hermosa, señora. Ese color le queda increíble. ¿De verdad? ¿No me veo ridícula? ¿Ridícula? Para nada. Se ve elegante, se ve segura, se ve como una mujer que sabe lo que quiere. Una mujer que sabe lo que quiere. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me describía así? Me puse todo inmediatamente. Salí del centro comercial sintiendo como si estuviera usando un disfraz, pero un disfraz que me gustaba más que mi propia piel. Caminé por la Quinta Avenida con mi vestido rojo y mis sandalias doradas. Los hombres me volteaban a ver. Hacía años que no notaba las miradas de los hombres, no porque no estuvieran ahí,
sino porque yo había dejado de considerarme digna de ser vista. Me senté en un café y ordené un capuchino y un pastel de chocolate. Solo porque quería. No porque fuera mi cumpleaños, no porque estuviera celebrando algo especial, sino porque quería comer pastel de chocolate un jueves por la tarde. Mientras comía, observé a las parejas jóvenes en las otras mesas. Se tomaban fotos constantemente, se reían, se besaban, vivían intensamente cada momento como si fuera único e irrepetible. ¿Cuándo había dejado de vivir así? ¿Cuándo había empezado a vivir en piloto automático, cumpliendo rutinas, resolviendo problemas de otros, existiendo sin realmente estar presente en mi propia vida? Mi teléfono sonó. Era Diego otra vez. Ma, por favor, háblame. Estoy desesperado. Hola, Diego. ¿Dónde estás exactamente? Voy por ti. No vas a venir por mí, Diego. ¿Cómo que no? Eres mi madre, eres mi responsabilidad. No, Diego. No soy tu responsabilidad. Soy una mujer adulta, capaz de cuidar de sí misma. Pero pero nada. Durante 4 años me has tratado como si fuera un estorbo, como si mi existencia fuera una carga. Ahora que me fui, que dejé de molestar, ¿me vienes a buscar? Tú no molestas, ¿no? Entonces, ¿por qué cada vez que los invito a comer vienen con prisa? ¿Por qué cada vez que los llamo, me dicen que están ocupados? ¿Por qué Lucía pone cara de fastidio cada vez que llego a su casa? Ma, no es así. Sí es así, Diego. Y lo más triste es que yo permití que fuera así. ¿Qué quieres de mí? Dime qué hacer. Quiero que me respetes como persona, no solo como tu madre. Yo te respeto. No, Diego, me toleras. Hay una diferencia. Ma, por favor, regresa. Podemos hablar de todo esto en casa. No voy a regresar hasta que esté lista para regresar. ¿Y cuándo va a hacer eso? No lo sé. Por primera vez en 40 años no tengo un plan. Y se siente liberador. Ma, me estás matando. No puedo dormir. No puedo comer. Ahora sabes cómo me he sentido yo durante 4 años cada vez que me ignoras. Cada vez que cancelas planes conmigo. Cada vez que permites que Lucía me trate como si fuera invisible. Lucía no te trata. Lucía me odia, Diego. Y tú lo sabes. Lo has sabido durante años y nunca has hecho nada para defenderme. Silencio. ¿Es cierto eso, Diego? Yo no sabía que te sintieras así, porque nunca preguntaste. En 4 años de matrimonio, nunca preguntaste cómo me sentía con los comentarios de tu esposa, con sus desprecios, con su manera de hacerme sentir como una intrusa en mi propia familia. Ma, perdóname. No quiero que me pidas perdón, Diego. Quiero que cambies. ¿Cómo? Dime cómo y lo hago. Aprende a verme, no como tu madre nada más, sino como Clara, como una mujer que tiene gustos, opiniones, sentimientos, sueños. ¿Qué sueños tienes, Ma? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera difícil de responder, sino porque era la primera vez en décadas que alguien me preguntaba por mis sueños. Quiero viajar, Diego. Quiero conocer lugares nuevos. Quiero leer libros que no sean de cocina o limpieza. Quiero tener amigas que no conozcan mis problemas familiares. Quiero usar ropa que me guste, aunque no sea práctica. ¿Y por qué no lo haces? Porque durante 40 años creí que era egoísta querer cosas para mí. Creí que una buena madre solo vive para sus hijos. Ma, yo nunca te dije que no pudieras hacer esas cosas. No hacía falta que me lo dijeras. Cada vez que mencionaba que quería ir a clases de baile, me decías que era ridículo a mi edad. Cada vez que hablaba de viajar con Elena, me decías que para qué gastar dinero en tonterías. Yo no me acuerdo de eso. Claro que no te acuerdas. Porque para ti eran comentarios sin importancia. Pero para mí eran la confirmación de que mis deseos no importaban. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el café, viendo cómo el sol se ponía sobre el mar Caribe. Por primera vez en años, no me sentí culpable por haber lastimado los sentimientos de mi hijo. Me sentí orgullosa de haber defendido los míos. Al 5.º día en Playa del Carmen, mientras desayunaba huevos benedictinos en un restaurante frente al mar, un platillo que jamás había probado porque Diego siempre decía que los desayunos elegantes eran pretenciosos, recibí una llamada que cambió el rumbo de toda esta historia. Era Lucía, pero no la Lucía arrogante que conocía. Esta voz sonaba quebrada, vulnerable. Clara, necesito hablar contigo, no como nuera, no como la esposa de Diego, como mujer. Te escucho.
Estoy en terapia psicológica. Empecé hace 2 días, después de que Diego me contó todo lo que habían hablado. Me quedé callada, sosteniendo el tenedor a medio camino hacia mi boca. Clara, yo nunca aprendí a relacionarme con mujeres mayores. Mi abuela murió cuando yo era pequeña. Mi mamá y mi suegra se odiaban tanto que era imposible estar en la misma habitación con ellas. ¿Y eso justifica cómo me has tratado durante 4 años? No, no justifica nada. Pero explica por qué pensé que era normal tratarte como te traté. Suspiró profundamente. Mi psicóloga me preguntó ayer, ¿cómo te sentirías si tu nuera futura tratara a tu mamá como tú tratas a Clara? Y me puse a llorar. Lloré durante 1 hora porque me di cuenta de que mi mamá no se merecería el trato que yo te he dado. Por primera vez en 4 años, Lucía sonaba humana. Clara, Diego me contó que tú pagaste su universidad, que trabajaste doble turno durante años, que vendiste tus cosas para ayudarlo con gastos que yo ni siquiera sabía que había tenido. ¿Por qué nunca te lo contó antes? Porque él tampoco se daba cuenta de lo que habías hecho. Para él, tu sacrificio era tan natural que ni lo veía como sacrificio. ¿Y ahora qué cambió? Que te fuiste. Y por primera vez en su vida, Diego tuvo que enfrentar la posibilidad de perderte de verdad. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Clara, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podrías regresar? No por Diego, sino porque yo necesito pedirte perdón en persona. Necesito mirarte a los ojos y decirte que lo siento. Lucía, Espera, déjame terminar. También necesito pedirte que me enseñes. ¿Que te enseñe qué? Que me enseñes a ser una buena nuera. Que me enseñes cómo se trata a la madre de tu esposo. Porque obviamente no tengo ni idea. La conversación me dejó tan confundida que decidí caminar por la playa para pensar. El mar estaba especialmente calmado esa mañana, como un espejo turquesa que reflejaba mis pensamientos revueltos. ¿Era posible que Lucía estuviera siendo genuina? ¿O era otra manipulación para hacerme regresar? Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Señora Clara? Habla el doctor Martínez, el psicólogo que está viendo a su hijo Diego. Mi corazón se aceleró. ¿Le había pasado algo a Diego? Diego me pidió que la llamara. Quiere que usted sepa que está en terapia y que está empezando a entender muchas cosas. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? Está bien físicamente. Emocionalmente está pasando por un proceso muy difícil, pero necesario. Señora Clara, ¿puedo preguntarle algo? Sí. ¿Usted alguna vez le dijo a Diego que se sentía invisible en su propia familia? Muchas veces, pero él nunca me escuchó. Ahora sí la está escuchando. Ayer lloramos juntos durante toda la sesión. Me contó que nunca había visto a su madre como una persona completa, solo como alguien que estaba ahí para resolver sus problemas. Doctor, ¿por qué me está contando esto? Porque Diego está teniendo lo que llamamos una crisis de conciencia. Se está dando cuenta de que la persona que más lo ha amado en la vida es también la persona que más ha lastimado. ¿Y qué necesita de mí? Tiempo, espacio para crecer. Y cuando usted esté lista, una oportunidad para conocerla realmente. ¿Conocerme? Sí, señora Clara. Diego se dio cuenta ayer de que no sabe cuál es su color favorito, qué tipo de música le gusta, cuáles son sus sueños, qué la hace reír. Ha vivido 33 años sin conocer realmente a su madre. Esa revelación me dolió más de lo que esperaba. No porque fuera nueva, sino porque era la confirmación profesional de lo que yo había sentido durante años. Doctor, ¿usted cree que es demasiado tarde para cambiar una relación de 40 años? Señora Clara, nunca es demasiado tarde para empezar a relacionarse desde la verdad, pero requiere que ambas partes estén dispuestas a conocerse como si fuera la primera vez. Esa tarde hice algo que no había hecho en décadas. Entré a una librería y me compré 3 libros. No libros de cocina, no revistas de manualidades, sino novelas. Una de Isabel Allende, una de García Márquez que nunca había leído, y un libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Me senté en un café y leí durante 3 horas seguidas, sin interrupciones, sin pendientes, sin nadie que necesitara algo de mí. Solo yo, un café frío que se había quedado olvidado, y las palabras de Sor Juana llenando espacios de mi alma que no sabía que estaban vacíos.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Esos versos me atravesaron como rayos. Cuántas veces había sido acusada de ser dramática, exagerada, demasiado sensible, cuando lo único que hacía era reaccionar a años de desprecios acumulados. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Diego, pero diferente a todos los anteriores. Ma, el doctor me preguntó cuál es tu color favorito y no supe qué responder. También me preguntó qué tipo de música te gusta, qué libros lees, cuáles son tus mejores recuerdos de la infancia. No sabía nada. Nada, ma. Tengo 33 años y no conozco a mi propia madre. Me siento horrible. Le respondí. Mi color favorito es el amarillo, como los girasoles. Me gusta la música de Agustín Lara y de Chabela Vargas. Estoy leyendo poemas de Sor Juana. Y mi mejor recuerdo de la infancia es cuando mi papá me llevaba al mercado los domingos y me compraba flores para mi mamá. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Por qué nunca me habías contado eso? Porque nunca me preguntaste. ¿Puedo preguntarte más cosas? Puedes. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? La pregunta me tomó por sorpresa. Esperaba que me preguntara por él, por su nacimiento, por su graduación, pero me preguntaba por mi felicidad. El día que terminé mis estudios de enfermería. Tenía 23 años. Tu papá no quería que estudiara, pero yo me las arreglé para ir a clases en las noches. Cuando me entregaron mi título, sentí que podía hacer cualquier cosa en la vida. ¿Y cuál ha sido el día más triste? El día que me di cuenta de que había dejado de existir como Clara para convertirme solo en la mamá de Diego. ¿Cuándo fue eso? Hace muchos años. Tan gradualmente que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Ma, ¿es demasiado tarde para conocerte? No lo sé, Diego. Pero es la primera vez en años que me preguntas algo sobre mí que no tiene que ver contigo. ¿Podrías contarme más cosas? Por mensaje, por llamada, como quieras. Quiero conocerte. ¿De verdad? De verdad. El doctor dice que tengo que aprender a ver a las mujeres de mi vida como personas completas, no como roles. Que tengo que empezar contigo. Esa noche, sentada en mi balcón frente al mar, escribí en mi teléfono la historia más larga de mi vida. Le conté a Diego sobre mis sueños de juventud, sobre los libros que quería leer, sobre los lugares que quería conocer. Le conté sobre mi amistad perdida con Elena, sobre las veces que había querido aprender a bailar, sobre mi fantasía secreta de tomar clases de pintura. Le conté sobre las noches que había llorado en silencio cuando me sentía invisible, sobre las veces que había fingido estar enferma, solo para ver si alguien se preocupaba por mí, sobre la soledad que había cargado como una segunda piel durante años. Le conté sobre la mujer que había sido antes de ser su madre, y sobre la mujer que quería ser ahora que él ya no me necesitaba para sobrevivir. Le envié ese mensaje de madrugada, cuando las dudas ya no podían detenerme. Su respuesta llegó 1 hora después. Ma, no sabía que hubieras sufrido tanto. No sabía que fueras una persona tan completa y tan interesante. Quiero conocer a esa Clara de la que me estás hablando. Yo también quiero conocerla, Diego. Hace años que no hablo con ella. ¿Crees que cuando regreses, podrías presentármela? Solo si prometes tratarla con respeto. Te prometo que voy a aprender a tratarla como se merece. Por primera vez en una semana, dormí sin sentir el peso del mundo en los hombros. Mi hijo quería conocerme. Después de 33 años, finalmente quería conocer a su madre. Era un comienzo. Al 7.º día en Playa del Carmen, mientras empacaba mis pocas pertenencias, el dinero se me había terminado y tenía que regresar a casa. Recibí una llamada que no esperaba. Era Elena, mi prima de Mérida. Clara, ¿puedes hablar? Sí, Elena. ¿Cómo estás? Mejor pregunta. ¿Cómo estás tú? Diego me llamó ayer. Sonaba diferente. ¿Diferente cómo? Como un hombre adulto que por fin se dio cuenta de que su madre es una persona real. Elena hizo una pausa. Clara, quiero contarte algo. Después de nuestra conversación hace unos días, no pude dejar de pensar en lo que me dijiste sobre vivir para otros. Y me di cuenta de que yo también he estado viviendo así. Hace 30 años que no hago nada solo para mí. Nada. Elena. No, déjame terminar. Ayer le dije a mi esposo que me iba a Playa del Carmen a verte. ¿Sabes qué me respondió? ¿Qué? ¿Para qué?
¿Qué vas a hacer allá? Como si necesitara una razón para ver a mi prima. Como si mi deseo de estar contigo no fuera razón suficiente. ¿Y qué le dijiste? Le dije, voy porque quiero ir. Porque Clara es importante para mí. Porque tenemos 40 años de conversaciones pendientes. Y me vine, Clara. Estoy en el lobby de tu hotel. No podía creerlo. Elena había viajado 4 horas en autobús para verme. ¿En serio estás aquí? ¿En serio? Y traigo una maleta para 3 días. Si tú no tienes dinero para quedarte más tiempo, yo invito. Pero no me voy a regresar a casa sin pasar tiempo contigo. Bajé corriendo al lobby y ahí estaba Elena, mi prima, que había sido mi cómplice de travesuras en la infancia, que había sido mi confidente en la adolescencia, que se había perdido en los laberintos del matrimonio y la maternidad igual que yo. Nos abrazamos como si fueran 5 años y no 25, los que habían pasado desde que realmente habíamos hablado. Elena, no puedo creer que hayas venido. No podía creer que mi prima se hubiera vuelto tan valiente. Tenía que venir a conocer a esta nueva Clara. Esa tarde, sentadas en un restaurante frente al mar, Elena me contó su historia. Era tan parecida a la mía que daba miedo. Mi esposo no me ha preguntado cómo estoy en 10 años, Clara. 10 años. Solo me pregunta si hay comida, si está lista su ropa, si pagué las cuentas. ¿Y tus hijos? Mis hijos me llaman cuando necesitan algo. Dinero, que cuide a los nietos, que resuelva algún problema. Pero llamarme solo para platicar, para saber cómo me siento, nunca. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Pero verte aquí, verte hacer algo tan valiente como irte sola, me hizo pensar que tal vez no es demasiado tarde para mí tampoco. Esa noche, Elena y yo caminamos por la playa como cuando éramos niñas, descalzas, riéndonos de cosas que solo nosotras entendíamos. Me contó chistes que recordaba de nuestra infancia. Yo le conté sobre mis aventuras de la semana, sobre mi vestido rojo, sobre mis conversaciones con Diego. Clara, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Te arrepientes de haberte ido? No, para nada. ¿Ni siquiera un poquito? Elena, por primera vez en 40 años me siento como yo misma. ¿Por qué me iba a arrepentir de eso? ¿Y si Diego no cambia realmente? ¿Y si todo esto es solo una crisis temporal y después vuelve a tratarte igual? La pregunta me hizo reflexionar. Si eso pasa, Elena, al menos yo habré cambiado. Al menos yo sabré que merezco respeto, que merezco ser vista, que merezco existir como persona completa. ¿Y eso es suficiente? Es más de lo que tenía hace una semana. Al segundo día con Elena, decidimos hacer algo que habíamos soñado desde niñas. Fuimos a nadar con tortugas. Contratamos un tour que nos llevó a una reserva natural donde podíamos nadar junto a tortugas marinas gigantes. ¡Clara, mira! Elena gritó desde el agua, señalando una tortuga enorme que nadaba tranquilamente a nuestro lado. Nunca había visto algo tan hermoso. La tortuga tenía al menos 100 años. Había sobrevivido tempestades, depredadores, contaminación. Y ahí estaba, nadando con la serenidad de quien sabe que ha vivido lo suficiente para no temer a nada. Es como nosotras, me dijo Elena cuando salimos del agua. Ha sobrevivido a todo y sigue aquí, nadando en sus propias aguas. Esa noche, mientras cenábamos mariscos y bebíamos vino blanco, Elena me hizo una propuesta que cambió todo. Clara, ¿qué te parecería si después de que regreses y arregles las cosas con Diego, hacemos un viaje juntas? ¿Un viaje? ¿A dónde? A donde queramos. Europa, Sudamérica, o simplemente por todo México. Los lugares que siempre quisimos conocer y nunca pudimos porque teníamos que cuidar a todos menos a nosotras mismas. Elena, eso cuesta dinero. Tengo ahorros, Clara. Ahorros que he juntado durante 20 años sin gastar en mí misma. ¿Para qué los estoy guardando? ¿Para dejarle más herencia a hijos que apenas me hablan? La idea me emocionó tanto que sentí mariposas en el estómago. ¿De verdad harías eso? ¿De verdad te irías de viaje conmigo? Clara, llevamos 40 años siendo las mujeres buenas, las mujeres responsables, las mujeres que nunca dan problemas. Ya es hora de ser las mujeres que hacen lo que quieren. Esa noche llamé a Diego. Pero esta vez no fue él quien me buscó desesperadamente. Esta vez fui yo quien tomó la iniciativa. Diego, soy yo. Ma, ¿cómo estás?
Te extraño mucho. Estoy bien, hijo. Muy bien. Elena vino a visitarme. ¿Elena? ¿Tu prima de Mérida? Sí. Y me di cuenta de algo importante. No soy la única mujer que se perdió a sí misma en el camino. Ma, he estado pensando mucho en todo lo que me dijiste, en todo lo que me escribiste. Y quiero que sepas que cuando regreses, todo va a ser diferente. ¿Diferente cómo? Lucía y yo hablamos mucho. Ella quiere conocerte también. Quiere aprender a ser tu amiga, no solo tu nuera. Diego, eso me da mucha alegría, pero necesito que entiendas algo. ¿Qué? Voy a regresar, pero no voy a regresar a ser la misma Clara de antes. ¿Cómo que quieres decir? Quiero decir que voy a seguir viajando, voy a seguir leyendo, voy a seguir comprándome vestidos rojos si se me da la gana. Voy a seguir existiendo como Clara, no solo como tu mamá. Ma, eso me parece perfecto. ¿De verdad? De verdad. El psicólogo dice que una madre que se valora a sí misma le enseña a su hijo a valorar a las mujeres. ¿Y tú estás dispuesto a aprender eso? Estoy dispuesto a aprender a verte, Ma, a conocerte de verdad, a preguntarte cómo estás y escuchar realmente tu respuesta. ¿Y si un día decido irme de viaje con Elena por un mes? Te voy a extrañar, pero voy a estar orgulloso de tener una madre que vive su propia vida. Por primera vez en 40 años, sentí que tenía un hijo que me respetaba como mujer, no solo como madre. Diego, voy a regresar mañana, pero quiero que sepas que ya no voy a estar disponible las 24 horas del día. ¿Qué quieres decir? Que voy a tener mis propios planes, mis propias amigas, mis propios proyectos. Que si me necesitas, vas a tener que planear con tiempo, no esperar que yo deje todo para resolver tus urgencias. Me parece justo, Ma. ¿Y Lucía está de acuerdo con eso? Lucía dice que quiere aprender de ti. Dice que quiere que le enseñes a ser una mujer independiente. ¿De verdad? De verdad. También dice que si algún día tiene una suegra, quiere tratarla como le gustaría que trataran a su mamá. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos. Pero eran lágrimas de esperanza, no de tristeza. Al día siguiente, mientras Elena y yo empacábamos nuestras maletas, ella me preguntó, Clara, ¿tienes miedo de regresar? Sí, pero también tengo emoción. ¿Emoción de qué? De conocer a la Clara que va a vivir en mi casa amarilla, que va a recibir a su hijo como visita, no como dueño. De conocer a la Clara que va a viajar contigo por el mundo. ¿Casa amarilla? Sí. Voy a pintar mi casa de amarillo. Es mi color favorito, aunque nadie lo sabía hasta esta semana. Elena me abrazó. Clara, estoy tan orgullosa de ti. ¿Por qué? Porque te atreviste a salvarte a ti misma. En el autobús de regreso a casa, mientras veía pasar el paisaje por la ventana, me di cuenta de que ya no era la misma mujer que había salido de su casa en Navidad. Era Clara. Y Clara por fin sabía cuánto valía. 3 meses después de mi regreso de Playa del Carmen, mientras pintaba la sala de mi casa de amarillo brillante, Elena me había ayudado a elegir el tono exacto. Sonó el timbre. Era Diego, pero algo en su postura era diferente. No tenía esa prisa característica. No estaba revisando su teléfono, y traía flores en las manos. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, hijo. ¿Y esas flores? Son para ti, girasoles, porque me dijiste que te gustaban. Me quedé inmóvil, sosteniendo el pincel goteando pintura amarilla. Era la primera vez en décadas que alguien me traía flores solo porque sí. Diego, están hermosas. Ma, ¿podemos hablar? Tengo cosas importantes que decirte. Ah, nos sentamos en la cocina, la misma donde habíamos tenido tantas conversaciones superficiales durante años. Pero esta vez, Diego me miraba directamente a los ojos, sin distracciones. Ma, terminé con Lucía. Las palabras me golpearon como un rayo. A pesar de todos los problemas, nunca había querido que su matrimonio se acabara. Diego, ¿qué pasó? Pasó que en terapia me di cuenta de que Lucía y yo nos casamos por las razones equivocadas. Nos casamos porque pensábamos que así se suponía que tenían que ser las cosas. No porque realmente nos conociéramos o nos respetáramos. Se pasó las manos por el cabello, un gesto que había heredado de su padre. El psicólogo nos pidió que hiciéramos un ejercicio, que nos preguntáramos qué admirábamos del otro como personas, no como pareja, y descubrimos que
que no sabíamos qué responder. ¿Y ahora cómo están? Mejor separados que casados. Lucía también se dio cuenta de cosas importantes sobre sí misma. Me pidió que te dijera que está agradecida contigo. ¿Agradecida conmigo? ¿Por qué? Por haberle mostrado lo que significa respetarse a una misma. Dice que verte irte de esa manera le enseñó que las mujeres no tienen que aguantar maltrato de nadie, ni siquiera de la familia. Me levanté a poner los girasoles en agua. Necesitaba un momento para procesar esta información. Diego, ¿tú estás bien? Estoy triste, pero también estoy aliviado. Por primera vez en años no tengo que fingir que algo funciona cuando no funciona. Se quedó callado por un momento. Ma, hay algo más que quiero decirte. Dime, quiero pedirte perdón, no solo por estos últimos años, sino por toda una vida de no verte como persona completa. Diego, no, déjame terminar. Quiero pedirte perdón por haber dado por hecho tu amor, por haber pensado que eras inagotable, por haber permitido que te traten mal. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiero pedirte perdón por no haberte preguntado nunca cómo estabas realmente, por no conocer tu color favorito, por no saber que te gusta la poesía, por no darme cuenta de lo sola que te sentías. Hijo, y quiero pedirte perdón por haberte convertido en mi empleada emocional, en lugar de valorarte como mi madre y como mujer. Lloré. Después de 40 años, mi hijo por fin me veía. Diego, te perdono. Pero más importante, yo también me perdono. ¿Te perdonas qué? Me perdono por haberme vuelto invisible, por haber creído que mi único valor estaba en servir a otros, por haber olvidado que también soy una persona que merece respeto y cariño. Nos quedamos en silencio. Un silencio cómodo por primera vez en años. Ma, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué vas a hacer ahora? Con tu vida, digo. Sonreí. Era la primera vez que alguien me preguntaba por mis planes como si realmente importaran. Elena y yo ya compramos boletos para España. Nos vamos en 2 meses. ¿En serio? ¡Qué increíble! ¿No te parece mal que tu madre de 64 años se vaya 2 semanas a Europa? Me parece genial que mi madre de 64 años haga lo que la haga feliz. ¿De verdad? De verdad. El psicólogo dice que los hijos de madres felices aprenden a buscar su propia felicidad en lugar de esperar que otros se la den. Esa tarde, Diego me ayudó a terminar de pintar la sala. Trabajamos en silencio, pero era un silencio compañero, no incómodo. Por primera vez en años, disfruté estar con mi hijo sin sentir que tenía que cuidarlo o complacerlo. Ma, ¿puedo preguntarte algo más? Sí. ¿Cómo supiste que tenías que irte? ¿Cómo supiste que era el momento de salvarte? No lo supe hasta que lo hice. Pero creo que había una parte de mí que había estado gritando por años, y esa noche de Navidad, finalmente la escuché. ¿Y no tuviste miedo? Tuve terror, Diego. Pero más miedo me daba seguir viviendo como fantasma de mí misma. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. Clara, soy yo. ¿Podemos vernos? ¿Estás segura de que quieres hacer eso? Estoy segura. Hay cosas que necesito decirte. Nos citamos en un café neutral, cerca del parque donde Diego jugaba de niño. Lucía llegó puntual, pero se veía diferente, menos arreglada, más natural, como si hubiera dejado de usar una máscara. Clara, quiero agradecerte. ¿Agradecerme qué? Por haberte ido esa noche. Por haber tenido el valor de hacer lo que yo nunca me hubiera atrevido a hacer. Lucía, no, escúchame. Esa noche, cuando apagaste las luces y te fuiste, me quedé ahí sentada en tu comedor a oscuras, y por primera vez me di cuenta de lo que había estado haciendo. Se limpió las lágrimas con una servilleta. Me di cuenta de que había estado tratando a la madre de mi esposo como si fuera mi enemiga, cuando en realidad eras la mujer que había criado al hombre que yo decía amar. ¿Y por qué lo hacías? Porque tenía miedo de que Diego te quisiera más a ti que a mí, porque no sabía cómo ser nuera sin ser competitiva, porque nadie me había enseñado que podía admirarte en lugar de verte como amenaza. Lucía, yo nunca fui tu competencia. Lo sé ahora. El psicólogo me ayudó a entender que mi inseguridad no tenía nada que ver contigo, sino conmigo. Tomó un sorbo de su café. Clara, sé que Diego y yo ya no estamos juntos, pero me gustaría ser tu amiga. Si tú me lo permites. ¿Por qué?
Porque eres una mujer increíble, y yo fui demasiado inmadura para darme cuenta. Porque me gustaría aprender de ti. Porque quiero ser el tipo de mujer que se respeta a sí misma como tú te respetas ahora. Lucía, yo no siempre me respeté. Tardé 64 años en aprender a hacerlo. Pero ¿cómo lo aprendiste? Cuando me di cuenta de que nadie más iba a valorarme si yo no me valoraba primero. Pasamos 2 horas conversando como nunca lo habíamos hecho. Lucía me contó sobre su infancia, sobre cómo había crecido viendo a su madre competir con su suegra en lugar de formar una alianza femenina. Me habló de sus miedos, de sus inseguridades, de su proceso de terapia. Clara, ¿puedo pedirte un favor? Dime, cuando regreses de España, ¿podrías contarme sobre tu viaje? Me gustaría vivir aventuras a través de ti hasta que tenga el valor de vivir las mías propias. Lucía, tú también puedes viajar. También puedes vivir aventuras. ¿A los 32 años? ¿Después de un divorcio? Especialmente a los 32 años y después de un divorcio. Es el momento perfecto para redescubrirte. Cuando nos despedimos, Lucía me dio un abrazo genuino. Clara, lamento mucho los años que perdimos peleando en lugar de conociéndonos. No se perdieron, Lucía. Nos trajeron hasta este momento. Esa noche llamé a Elena para contarle sobre la conversación con Lucía. ¿Ves, Clara? Tu valentía no solo te salvó a ti, también les dio permiso a otros de salvarse a sí mismos. ¿Qué quieres decir? Diego aprendió a valorar a las mujeres. Lucía aprendió que puede respetarse a sí misma. Yo aprendí que nunca es demasiado tarde para vivir tu propia vida. ¿Y tú cómo estás con tu esposo? Diferente. Le dije que me iba de viaje contigo y que no era negociable. Al principio se enojó, pero después creo que empezó a verme de manera diferente. ¿Diferente cómo? Como una mujer que toma decisiones, no como una mujer que solo obedece decisiones. ¿Y eso le gusta? Creo que le da miedo, pero también le gusta. Dice que hace años que no me veía tan viva. Elena, ¿tú crees que hicimos lo correcto? Clara, ¿tú te arrepientes de haberte ido? Para nada. Entonces, hicimos lo correcto. Porque por primera vez en nuestras vidas, hicimos lo que era correcto para nosotras, no lo que era cómodo para otros. Una semana antes del viaje a España, Diego vino a despedirse. Me trajo otro ramo de flores y una carta escrita a mano. ¿Qué es esto? Es una carta para ti, para que la leas en el avión. ¿Por qué en el avión? Porque quiero que sepas que estoy orgulloso de ti cuando estés volando hacia tu aventura. Esa noche, mientras hacía las maletas, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en 3 meses. Mi casa amarilla, mis libros de poesía en la mesa de noche, mi ropa nueva colgada en el closet, los números de teléfono de nuevas amigas que había conocido en mis clases de yoga. Pero el cambio más importante no estaba en ningún objeto. Estaba en cómo me veía en el espejo cada mañana. Ya no veía a una mujer invisible. Veía a Clara. Y Clara estaba lista para conquistar el mundo. 6 meses después de mi regreso de España, donde Elena y yo habíamos recorrido Madrid, Barcelona y Sevilla como 2 adolescentes con dinero en el bolsillo y tiempo infinito, estaba preparando la cena de Navidad. Pero esta vez era diferente. Esta vez, yo había puesto las condiciones. Solo vengo si puedo traer algo, me había dicho Diego por teléfono. El psicólogo dice que las relaciones sanas se basan en reciprocidad, no en que una persona siempre dé y la otra siempre reciba. ¿Puedes traer el postre?, le respondí, sorprendida de escuchar a mi hijo hablar de reciprocidad. ¿Y puedo invitar a alguien? ¿A quién? A Mariana, una compañera de trabajo. No es mi novia, todavía somos amigos, pero es diferente, Ma. Es una mujer que se respeta a sí misma, como tú me enseñaste que debían ser las mujeres. El día de Nochebuena, Diego llegó puntual con un pay de limón casero. Había tomado clases de repostería, me contó orgulloso. Y con Mariana, una mujer de unos 30 años, psicóloga infantil, que me saludó con una sonrisa genuina y un ramo de margaritas. Diego me ha contado mucho sobre usted, señora Clara. Dice que es la mujer más valiente que conoce. Llámame Clara, por favor. Y no soy valiente, solo aprendí a valorarme. Para mí eso es valentía. Durante la cena, observé a Diego con ojos nuevos. Este hombre de 33 años que servía agua sin que nadie se lo pidiera, que preguntaba genuinamente cómo había estado mi semana,
que le contaba a Mariana sobre mis viajes con Elena, como si fueran las aventuras más fascinantes del mundo. Ma, cuéntale a Mariana sobre el flamenco. ¿Flamenco?, preguntó Mariana con curiosidad. En Sevilla, Elena y yo tomamos una clase de flamenco. Les conté, riéndome al recordar. 2 señoras de 60 y tantos años intentando hacer zapateado. Fuimos un desastre, pero nos divertimos como niñas. ¿Y van a seguir tomando clases aquí en México?, preguntó Mariana. Por supuesto. Todos los martes tenemos clase en una academia cerca de Coyoacán. Diego me miró con admiración genuina. Ma, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Cómo se siente ser libre? La pregunta me tomó por sorpresa. No por su contenido, sino por la profundidad con que me la hacía. Se siente como respirar después de años de estar ahogándose sin darse cuenta de que no podía respirar. Mariana asintió comprensivamente. Mi mamá pasó por algo similar cuando se divorció de mi papá hace 10 años. Dice que fue la primera vez en su vida que pudo tomar decisiones sin consultar con nadie. ¿Y cómo está tu mamá ahora?, pregunté. Increíble. Tiene 60 años. Estudió Derecho. Siempre había querido ser abogada. Vive sola en un departamento pequeño que decoró exactamente como quería. Y es la mujer más feliz que conozco. Mariana, intervino Diego. Clara no se divorció. Clara se divorció de ser invisible. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Mi hijo había entendido perfectamente mi proceso. Después de la cena, mientras Diego y Mariana lavaban los platos, insistieron en hacerlo juntos, como equipo. Sonó mi teléfono. Era Elena. «Clara, ¡feliz Navidad, prima! Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu cena?» Increíble. Mi esposo cocinó por primera vez en 30 años de matrimonio. Dice que está aprendiendo a ser mejor compañero. ¿En serio? En serio. Y Clara, tengo noticias. ¿Qué noticias? ¿Te acuerdas de Margarita, mi vecina, la que enviudó el año pasado? Sí. Le conté sobre nuestros viajes, sobre cómo habíamos decidido vivir nuestras vidas. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué? Se apuntó a clases de pintura, algo que había querido hacer desde que era joven. Y no solo eso, vendió su casa grande donde se sentía perdida y se compró un departamento pequeño cerca del centro, donde puede caminar a todos lados. ¡Qué maravilloso! Clara, ¿te das cuenta de lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Que tu decisión de irte esa noche de Navidad no solo te cambió a ti, empezó una reacción en cadena. Diego aprendió a respetar a las mujeres. Lucía aprendió a respetarse a sí misma. Yo aprendí a vivir mi propia vida. Mi esposo aprendió a ser mejor compañero. Margarita se atrevió a empezar de nuevo. Elena tenía razón. Mi pequeño acto de rebeldía había inspirado a otros a hacer sus propios actos de rebeldía. Elena, ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que no fue un plan. No me fui pensando que iba a cambiar el mundo. Me fui porque no podía seguir viviendo como estaba viviendo. Y eso es exactamente lo que lo hizo tan poderoso. Fue auténtico. Después de colgar con Elena, regresé al comedor donde Diego y Mariana habían puesto música suave y estaban conversando sobre libros. Mariana había anotado mis libros de poesía en la sala. Clara, ¿cuál es tu poema favorito? De Sor Juana. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? Es hermoso. ¿Podrías recitarlo? Recité el poema completo de memoria, algo que habría sido impensable antes de mi transformación. Antes, me habría dado pena. Habría dicho que no sabía poesía, que no era culta. Es precioso, dijo Mariana. Habla de una mujer que se niega a ser juzgada por las expectativas de otros. Exactamente, respondí. Sor Juana se defendió de un mundo que quería que fuera algo diferente de lo que ella era. Diego me miraba con admiración. Ma, nunca había pensado en ti como alguien intelectual. Porque nunca me viste como persona completa, hijo. Solo como tu madre que cocinaba y limpiaba. ¿Y ahora cómo me ves? Le pregunté. Ahora te veo como Clara, que casualmente es mi madre, pero que antes de ser mi madre, y además de ser mi madre, es una mujer fascinante con gustos, opiniones, sueños y conocimientos propios. Mariana sonrió. Diego me ha contado cómo era su relación antes y cómo es ahora.
Dice que antes tenía una madre invisible y ahora tiene una madre real. ¿Y eso no te da miedo? Le pregunté a Mariana. ¿Conocer a un hombre que está apenas aprendiendo a ver a las mujeres como personas completas? Al contrario, respondió ella, me da esperanza. Significa que cuando una mujer se valora a sí misma, puede enseñarle a los hombres de su vida a valorar a las mujeres. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sala amarilla a ver las luces del árbol de Navidad. Este año, el árbol no representaba obligaciones familiares o expectativas sociales. Representaba celebración, gratitud, renovación. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. Clara, feliz Navidad. Quería contarte que me inscribí en una maestría en administración de empresas. Voy a abrir mi propio negocio de consultoría. Por primera vez en mi vida, voy a trabajar para mí misma, no para impresionar a nadie más. Le respondí. Felicidades, Lucía. Estoy muy orgullosa de ti. Ella me escribió de vuelta. Aprendí de la mejor. Antes de acostarme, abrí la carta que Diego me había dado antes de irme a España y que había guardado para releerla en momentos especiales como este. Ma, cuando leas esta carta, estarás volando hacia una aventura, pero quiero que sepas que tu aventura más grande no fue irte a España. Tu aventura más grande fue atreverte a salvarte a ti misma. Durante 33 años pensé que tenía una madre. Ahora sé que tengo una madre, una mujer, una amiga, una inspiración. Sé que perdimos mucho tiempo. Sé que te hice daño con mi indiferencia. Sé que te volví invisible cuando merecía ser vista. Pero también sé que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gracias por enseñarme que las madres también son mujeres. Gracias por enseñarme que el amor no se demuestra con servicios, sino con respeto. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar. Pero sobre todo, gracias por amarte a ti misma lo suficiente como para exigir que nosotros también te amemos como mereces. Te amo, Clara, no solo como hijo, sino como el hombre que estoy aprendiendo a ser gracias a ti. Diego. Lloré leyendo la carta, pero eran lágrimas de felicidad pura. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa amarilla, rodeada de mis libros, mis fotos de viajes, mis plantas nuevas, mi ropa de colores, reflexioné sobre el año que había pasado. 12 meses atrás, era una mujer invisible que aguantaba humillaciones por migajas de cariño familiar. Ahora era Clara, una mujer que se respetaba, que viajaba, que tenía amigas, que leía poesía, que bailaba flamenco, que usaba vestidos rojos, que tenía opiniones y las expresaba. Una mujer que había enseñado a su hijo a amar a las mujeres de verdad. Una mujer que había inspirado a otras mujeres a valorarse a sí mismas. Una mujer que había demostrado que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir tu propia vida. Mientras me quedaba dormida, sonreí pensando en Elena, en nuestro próximo viaje a Machu Picchu, en las clases de flamenco, en las conversaciones reales que ahora tenía con Diego, en la amistad que estaba construyendo con Mariana. ¿Has sentido alguna vez que estás viviendo la vida de otra persona? ¿Que te has vuelto invisible en tu propia familia? Si mi historia te resulta familiar, o si conoces a alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar a valorarse, compárteme tu experiencia en los comentarios. Y si este relato llegó hasta tu corazón, déjame un like y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas, para que lleguen a esa persona que necesita saber que merece ser vista, valorada y respetada.